buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde por Teleradio América, su canal de noticias y comentarios, hoy que es martes 28 del mes de agosto del año 2018, o sea que hoy es 28 del 08 del 2018. No estoy mandando a nadie a que juegue nada, pero para que sepan la fecha. Y don Freddy Sandoval, nuestro compañero del alma, pues no estará presente esta tarde por compromisos fuera de lo que es 360 grados. Nosotros estaremos con ustedes desde ahora hasta las 5 de la tarde. Bueno, y siempre comentamos aquí que hay un día para todo. Y hoy es el Día Mundial de los Sueños, Edwin. Día Mundial de los Sueños. También hay un Día de los Sueños. Edwin es nuestro jefe de piso aquí, porque los muchachos siempre se ríen con las ocurrencias nuestras. Pero hoy es el Día Mundial de los Sueños. Decía Calderón de la Barca, y los sueños, sueños son. Esa vida paralela que por un conjunto de acciones bioquímicas tiene el cerebro de los seres humanos cuando duerme, porque el cerebro nunca descansa, siempre tiene que estar activo. No le dan los números de la lotería, ni quién va a ganar las elecciones, ni nada parecido, ni el futuro suyo está ahí. Simplemente es un conjunto de recuerdos que se van reproduciendo y que cuando no hay un sueño profundo, que casi siempre es la parte última del sueño, porque hay una parte del sueño que es profundo, cuando usted se duerme a descansar, pues existen esos recuerdos. Usted se despierta y también hay pesadillas. Bueno, queremos dar las gracias a la invitación que nos hizo la diputada de San Juan de la Maguana, nuestra amiga, hermana Yomaira Medina, ahí está la foto, por su actividad el pasado sábado en la ciudad de San Juan. Allá estuvimos, me pueden ver ahí en primera fila, porque el cariño que le tengo a Yomaira, a Edgar, a don Odalís, que me dio muchísimo gusto verlo en salud, dirigente histórico del Partido Reformista, el suegro de Yomaira, allá en la provincia de San Juan, pues lo cierto es que valió la pena el viaje, estar con ellos, acompañarles lo que fue su rendición de cuentas del último año para cumplir con la ley. Invita a la sociedad civil de la provincia, invita a personas interesadas en todo este tema, pues ella dio su rendición de cuentas y yo quiero destacar algo de lo que habló Yomaira en San Juan, porque es algo que se traslada al resto del país y sobre todo a lo que es la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. En sus palabras, pues la diputada Yomaira Medina participó a los presentes de que ella está dispuesta a pasar el puente entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Es decir, que ella está planteando en esa actividad que ustedes tienen ahí, que ella va a ser la candidata del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de San Juan. Y los que conocemos las interioridades del PLD y los números que se están manejando, porque ya aquí se está midiendo, todo el mundo está midiéndose para ver por dónde andan, porque aquí estamos en una campaña electoral permanente, pues sabe que Yomaira está primera como candidata a senadora de la provincia de San Juan, es la número 1, muy por encima del senador que está actuando en este momento, que es también nuestro amigo Félix Bautista. Félix Bautista es el senador de San Juan, Yomaira aspira a la senaduría de San Juan, Félix Bautista es de los estandartes que siempre ha presentado el doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y Yomaira, aparte de ser diputada, llegó a la diputación en el año 2002 con el PLD en la oposición, y cuando aquel ciclón batatero de que habló el entonces presidente Hipólito Mejía, donde el PLD sacó un senador en todo el país. Ella llegó
a ocupar la curul de San Juan. Desde ese momento ha estado ya ahí 16 años consecutivos, fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados durante 10 años, un solo año, lamentablemente, la dejó el comité político del PLD como presidenta de la Cámara de Diputados y es a su vez hermana del presidente Danilo Medina. Quiere decir que en la provincia de San Juan, pues también se presentará una competencia interna importante. Claro, si es que Félix Bautista no lo ha dicho, se plantea ser otra vez, nueva vez, candidato a la senaduría de la provincia de San Juan. Esa es la realidad, esa es una realidad que lo que ocurre en la capital, que lo que ocurra a nivel de comité político de ese partido, que lo que ocurre en el Congreso de la Nación, pues se va replicando poco a poco. Y yo quise traer esto como ejemplo porque eso mismo se presentará en otras senadurías, en diputaciones, en alcaldías y hasta en regidurías. Ya con la nueva ley electoral, la nueva ley de partidos, pues es prácticamente seguro que el Partido de la Liberación Dominicana escogerá el método de primarias abiertas organizadas por la Junta Central Electoral. Sin el concurso de la Junta es imposible manejar este tipo de contradicción. Eso es un comentario al margen de lo que fue esta actividad. Queremos dar las gracias a Yomaira, sobre todo porque me sentí joven. Imagínese usted, ahí está don Odalís, que es el suegro de Yomaira, está don Bienvenido, toda gente que trabajó con nosotros cuando manejábamos campañas, sobre todo la campaña del licenciado Jacinto Peinado, que en paz descanse, en la provincia de San Juan. Eran los jefes de la campaña. Yo era bastante joven, pero si ellos siguen activos, bueno, puede ser que a mí me quede todavía bastante por estos lados. Así que un abrazo a toda la gente que tuve el gusto de ver allá en la ciudad de San Juan de la Maguana el pasado sábado. Y hablando de política y hablando de otra situación que se da con una mujer en el Partido de la Liberación Dominicana, pues yo quiero comentar con ustedes las declaraciones de mi amiga Margarita Cedeño de Fernández. Ella habló hoy. La noticia del acto del expresidente Fernández el pasado domingo, que más corrió desde la tarde del domingo hasta todo el día de ayer y se comentó, fue la ausencia de Margarita. Margarita va hoy a una reunión del Parlacén que se está realizando aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, y ella tiene que someterse, como hace cualquier funcionario o político, al cuestionamiento de los periodistas. Y le preguntaron el porqué de su ausencia. Y como a mí me gusta leer mucho entre líneas, y fue una respuesta pensada, porque ella sabía que le iban a preguntar. Eso es seguro, que desde que ella saliera a la calle le iban a preguntar. Déjame mandar por aquí mi felicitación a Yolanda América, a Margarita y a Leonel también por su hija que cumplió 15 años. Eso también fue al margen. Así que un abrazo, doctora, y qué feliz estoy de verla con su hija ya bastante grande. Pues, vamos a ver el personaje político. Lo otro fue a la amiga. Margarita se somete a el cuestionamiento de los periodistas y yo quiero sacar 3 cosas de lo que ella dice. Y lo leí en varios periódicos para no sacar sus palabras fuera de contexto, porque ella sabe que la respeto mucho, pero aparte de esto no es nada, no es un tema de confrontación, simplemente tratar de buscar el significado de sus palabras. En primer lugar, le preguntaron que frente a las encuestas que la colocan a ella como puntera dentro de los que pudieran ser precandidatos o candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana, ella responde lo siguiente: vamos a esperar su momento, todo tiene su tiempo. Y habla que ella lo va a decir el año que viene. O sea, asume la misma posición del presidente Danilo Medina.
No asume la posición del presidente Leonel Fernández, presidente del PLD, en este caso específico, sino ella asume la posición del presidente Danilo Medina. Vamos a esperar a marzo o a julio, dijo él, cuando sea necesario. Este no es el momento. Y también habla de que hay muchas cosas que hacer desde el cargo que está ejerciendo, que es la vicepresidencia de la República, porque ella es la encargada de los programas sociales del gobierno, y que ella lo que está haciendo es trabajo. Exactamente el mismo discurso del presidente Danilo Medina. Y a mí me gusta leer entre líneas. Segundo, Margarita dice, tiene una expresión bastante fuerte. Cuando le preguntan de su inasistencia al acto, ella dice que no fue, y los voy a leer, porque represento a todo el país, no actividades particulares. O sea, ella asume que su presencia en ese lugar, que no era un acto familiar, como ella misma dice en sus declaraciones, porque lo familiar, como dice ella, y yo de verdad no recordaba que Yolanda América cumplía años, pero que lo familiar fueron los 15 años de su hija más pequeña. Y ella dice que ese no era, porque que ella no va a actividades particulares. Y si esa es una actividad particular, en sus palabras se deja entrever que esa es una actividad en la cual ella no necesariamente se siente representada. Van dos extraños. Primero, habla de que ella está dedicada a trabajar. Y segundo, habla de que es una actividad particular, por lo tanto ella no pertenece ahí. Claro, en la primera también dice que ella va a decir su posición frente a las próximas elecciones el año que viene. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no apoya ese acto. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque ella, y como se lo dije a don Freddy hace muchos meses aquí, levantó vuelo hace tiempo como política propia, particular, con un liderazgo que no tiene que compartir. Y don Freddy intentó llevarme a un terreno personal que es inaceptable para mí, porque no tiene nada que ver con lo personal. Yo soy amigo de la doctora Cedeño, soy amigo del doctor Fernández, soy amigo prácticamente de toda la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos conocido, pues son 26 años trabajando cerca de ellos. Entonces no es un tema personal, pero hay que estar muy ciego para no entender que la política, y yo lo aprendí del presidente Balaguer, es una actividad en la cual pues los celos existen. Y en este caso, la doctora Cedeño ha podido crear, en base a su trabajo y en base a su esfuerzo, un liderazgo personal que no necesariamente ella ahora tiene que compartir. Y eso era lo que nosotros decíamos aquí. Porque ¿qué era lo normal en otra situación, en otra época? Que Margarita fuera y se sentara ahí. Ella es miembro del comité político del PLD. Ahí hay gente que son funcionarios del partido, del gobierno, que fueron y se sentaron ahí. Franklin Almeida es funcionario del gobierno. Sí, así como ustedes lo están escuchando, es funcionario del gobierno. Bautista Roa es funcionario del gobierno. Bauta, mi amigo y colega, admirado por mí, es funcionario del gobierno. Y fueron y se sentaron tranquilamente ahí. Entonces, ¿por qué ella no podía ir? Simplemente porque la comprometía con un lanzamiento de candidatura con la cual ella no necesariamente está de acuerdo. Eso está claro y se deja entrever en sus palabras. Lo tercero que sacamos de este tema, de esta declaración de la vicepresidenta, que son muy importantes para mí, porque definen la posición de una de las figuras más señeras en términos de popularidad del PLD. Cuando hablamos de PLD y los tres principales dirigentes de ese partido que tienen una valoración propia, por encima del 50% solamente hay dos. Danilo Medina y Margarita Cedeño. El tercero es Leonel Fernández. O sea, todas las encuestas dicen eso, búsquenlas.
en una situación en la cual hay un descreimiento con la parte tradicional partidaria. No solamente del PLD. La encuesta Marpen fue muy clara, clarísima. En la encuesta Marpen, aunque al final esto se expresa a través de los partidos políticos en época electoral, pero en este momento el 59% de los dominicanos pertenece al partido de los que no tienen partido. Entonces, cuando usted tiene figuras, que pueden ser figuras de recambio, como es el caso de Yomaira en San Juan, o el caso de Margarita en la boleta presidencial, usted tiene que ponerle atención. El tercer tema que ella trató, y que se trató en la actividad del domingo, es el tema constitucional. Y ese tema constitucional, sobre el cual se ha construido toda una teoría de sofisma, porque son sofismas lo que se está hablando sobre ese tema, o sea, son mentiras parecidas verdades, pues lo vamos a tratar después de la pausa. Siguiendo con el comentario que teníamos sobre las palabras de la vicepresidenta, pues ya este es un tema que han tratado una gran cantidad de personas, que es no es ni siquiera una propuesta, las ideas que se están lanzando al aire, si se quiere, sobre una reforma constitucional que permita que el presidente Danilo Medina pueda volver a repostularse. Hay un grupo, entre ellos el expresidente Leonel Fernández y la misma vicepresidenta Margarita Cedeño en el día de hoy, que asume que se le hace un daño a la Constitución, pues planteando, o sea, que son defensores a ultranza de la Constitución, planteando que no se le puede poner la mano, como si esto fuera un delito o esas fueran las Sagradas Escrituras. Y eso no es verdad. Gran parte incluso del discurso de Leonel del domingo trató este tema, claro, y habló de semáforos, y habló de que se corría por tercera con el béisbol, pero no es así que funciona la cosa. Eso no es verdad, porque la Constitución, dentro de ella, en sus palabras, y lo sabe todo el que tiene cierto tipo de conocimiento en este país, dice cómo se modifica. Y si la forma de modificarse está dentro de la Constitución, entonces no es un delito plantear que cada quien plantee lo que quiera. Que se haga o no es otra cosa, porque un tema de repostulación de un presidente en ejercicio depende de una primera decisión, y esa decisión es personal y única del incumbente. Cuando en el año 2007, 2008, para la selección del 2008, el expresidente Leonel Fernández decidió presentarse a la reelección, fue su decisión personal. Y a partir de ahí se crea un movimiento que lo lleva como candidato y gana las elecciones. Nadie me lo contó, yo estaba ahí. Cuando en el año 2003, después de haber modificado la Constitución en el año 2002, Hipólito Mejía decide presentar su nombre para ser candidato nueva vez por el Partido Revolucionario Dominicano a la repostulación, para ver si se reelige, porque una cosa es repostularse, usted estar en la cabeza de la boleta, y otra cosa es que el pueblo le dé los votos. Cuando eso ocurrió, pues eso fue su decisión personal. Primero, su decisión personal. Entonces después se creó un movimiento político para llevarlo en la boleta. Cuando el presidente Danilo Medina se plantea en el año 2015 ir como candidato 9 meses para las elecciones del año 2016, es una decisión personal de él. Y lo mismo pasó con el presidente Joaquín Balaguer en las múltiples ocasiones en que intentó reelegirse, perdió una. 5 reelecciones, perdió una en el año 1978. Entonces, el tema de presentarse o no depende de una decisión personal.
Y el tema de la reforma constitucional, y lo sabe todo el que opina de eso, sobre todo abogados que estudiaron eso, que saben mucho más que yo de eso, pues la Constitución dice cómo reformarse. La ley que tiene que aprobar el Congreso, la convocatoria a la Asamblea Revisora, los votos necesarios para que esto se apruebe. Entonces, ¿dónde está el problema? Van a tener que esperar una decisión personal. Y por eso yo digo que hacer reuniones como las que se están haciendo, con tanta gente haciendo campaña, para mí es una tontería. Primero porque Navidad se lo lleva todo. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Esa es mi escuela, yo no la voy a cambiar. Decía el presidente Balaguer que él hacía campaña después de enero, porque Navidad se lo lleva todo. Ustedes ven todo esto que estamos hablando ahora mismo. Entre uvas, manzanas, doble sueldo, cajitas, cena navideña y Año Nuevo se va todo. Se olvida todo esto. Y el 7, 8, 9, 10 de enero hay que borrar de nuevo los cartones y volver otra vez a ver a quién le cantan bingo. Así es que funcionan los países. Este país funciona así. Así es que funciona. Y por eso Joaquín Balaguer hacía 3 meses de campaña porque sabía que así funcionaba. Pues aquí están perdiendo el tiempo haciendo reuniones multitudinarias que no van a servir para nada. Porque todos están dependiendo de una decisión personal del presidente de la República que ya la anunció para el mes de marzo mínimo. Porque tampoco es seguro que es en marzo, según yo infiero de sus propias palabras. Cuando él lo decida y cuando los plazos comiencen a vencerse, porque así funciona. Entonces depende de la decisión personal del presidente Medina, que nadie la conoce. ¿Es ilegal modificar la Constitución? Claro que no. Aparte, el presidente Medina tiene 3 vías para presentarse. Yo no sé si va a presentar o no. No lo sé. Pero él tiene 3 vías, no una sola, ¿eh? Porque hay personas que dicen, no, una sola. No, no es una sola. Son 3 vías. Aparte de la reforma constitucional en sí, yo quiero leer un párrafo del editorial del Diario Libre de ayer, que dice lo siguiente, sobre el tema del transitorio que tiene la Constitución, que le prohíbe expresamente a este presidente, a una sola persona, presentarse como candidato. Dice Adriano Miguel Tejada, el director de Diario Libre. Sobre este último punto, el de la reelección, el transitorio que condena a Danilo Medina no resiste un análisis serio de constitucionalidad al violar principios cardinales como el de la no discriminación y los derechos políticos de los ciudadanos. O sea, usted, y aquí son unos genios haciendo cosas, le engancha un transitorio a una constitución que ellos mismos llaman ley de leyes y que algunos pareciera que están dispuestos a dar la vida por ellas para prohibirle a un ciudadano a que ejerza un derecho político que está incluido dentro de todo el articulado constitucional. Y así no quieren que haya personas que opinen contrario. Los errores, para usar el tema del béisbol, los errores se pagan caro. Y como usaron esa analogía, pues hay que recordar aquella vez, 2 veces, hay 2 equipos que han sido víctimas de los errores. Y los 2 equipos que menos han ganado, que menos ganaron, bueno, hubo uno que prácticamente no ganó nada desde el año 1915 o 17 hasta el año pasado, el año antepasado, que son los Cubs de Chicago. Los Chicago Cubs, uno de los equipos más populares de Estados Unidos, para que vean que los errores se pagan caro. Ese fue un error, ese ripio, como le dijo Subero Isa, que le engancharon a la Constitución. Y ese error se puede pagar caro por las antirreeleccionistas. ¿Por qué? Bueno, los Chicago Cubs nunca habían ganado, decían que tenían la maldición de la cabra. Y estaba jugando incluso Moisés Alou en el left field. Dieron un batazo para ellos ganar un partido y un fanático le metió la mano porque iba en zona de foul y no pudo atraparse, no fue out.
Después le entraron a palos y perdieron la Serie Mundial. Tuvieron que esperar como 15 años más. Hubo gente que se murió, que eso no tenía nombre, que estaba esperando que su equipo histórico ganara. Porque los errores se pagan caro. Lo mismo le sucedió a los Medias Rojas de Boston, otro de los equipos que menos ganó en el siglo XX. Exactamente igual. Un rollincito por primera se le fue debajo de las piernas al primera base y después de eso perdió todo. Tuvieron que venir los dominicanos David Ortiz y Pedro Martínez a rescatarlos. Ese párrafo, que alguien tendrá que ver qué se hace con él, es una vía y una apertura para, si el presidente Medina decide presentarse, que él pueda competir, porque de eso se trata, según la nueva ley de partidos, competir dentro de su partido y ver si gana o pierde. Esa sería como la revancha del año 2007, pero esta vez con los papeles cambiados, porque iría el expresidente Leonel Fernández, bueno, con su proyecto desde la oposición o desde la acera que está fuera del gobierno del PLD, frente a Danilo Medina como presidente de la República, pero esa es una segunda vía. Y no la estoy cuestionando yo, la está cuestionando ya el director de uno de los periódicos más importantes del país, le están cuestionando juristas importantes del país, y entonces hay gente que se rasga las vestiduras. No, eso es una realidad. O sea, la posibilidad de una repostulación es una realidad, o por reforma constitucional o por ese ripio que le engancharon a la Constitución donde se violan los derechos políticos de una sola persona. Eso no es sostenible en ningún tribunal. Y hay una tercera vía para que se vea que no es un tema tabú, como muchos quieren plantearse, y hay mucha gente que me dice, ten cuidado con lo que tú dices, y yo no tengo miedo de nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que perder. En este caso, pues, mi posición es simplemente racional y lógica. ¿Cuál es la tercera opción? ¿Un referéndum? ¿O el referéndum no fue también incluido dentro de la Constitución? Si usted convoca un referéndum con una sola pregunta, si las personas están de acuerdo o no en que se reforme la Constitución para modificar la prohibición de reelección o de elección consecutiva o de presentación consecutiva de la persona que está en ejercicio del Poder Ejecutivo, simplemente los que se sientan atraídos por el tema van y votan, porque eso es lo que dice la Constitución, la misma Constitución. Entonces, si la Constitución tiene forma de modificarse, ¿dónde está el delito que cometen algunas personas que plantean que esto es posible? Yo no lo entiendo. ¿Cuál es la defensa que hay que hacerle a la Constitución Dominicana cuando, y se lo voy a decir, cuando los mismos que en el día de hoy hablan de que defienden a rajatabla la Constitución fueron los que firmaron la reforma constitucional del año 2015? Hoy no fue el comité político de ese partido que firmó y el PRD no apoyó. Prácticamente todos apoyaron ahí la reforma a la Constitución para cambiar el artículo que hablaba de que había una prohibición de presentación consecutiva, que quizá era más claro que el de ahora. Entonces, si usted antes firmó, porque lo firmó el presidente Medina, lo firmó el presidente del PLD, Leonel Fernández, lo firmó la doctora Cedeño de Fernández, que es miembro del comité político, lo firmó Euclides Gutiérrez Félix, lo firmó Franklin Almeida, lo firmó Radamés Jiménez, lo firmó Bautista Rojas, lo firmó Francisco Javier, lo firmaron todos. Todos firmaron. Lo firmó Reinaldo Pared, el secretario general del PLD. Lo firmó Félix Bautista, que en ese momento era secretario de organización del PLD y senador de San Juan. Entonces, lo firmaron todos. Y si antes usted firmó una reforma constitucional, ¿por qué usted no puede firmarla ahora? ¿Dónde estuvo el delito? Si antes no hubo delito, ahora tampoco.
se afectan los intereses particulares de alguna gente. Bueno, entonces seamos claros. Es un tema de lucha por intereses particulares. Y usted está dependiendo de la decisión de una persona que se llama Danilo Medina. Entonces, todo esto que se está produciendo en este momento, fuegos artificiales. Eso no vale de nada hasta que el presidente Medina diga qué es lo que quiere y lo que va a hacer. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, en este mundo tan extraño donde estamos viviendo, se habla de que hay un intento de golpe de Estado en el Vaticano. Sí, así como ustedes lo escuchan. Un intento de golpe de Estado, de deposición, de quitar al Papa Francisco, quien ha sido un abanderado de una reforma de la Iglesia desde el punto de vista, si se quiere, cosmético, porque en la profundidad de los temas todavía no ha habido esa reforma en la Iglesia Católica, por parte del ala más conservadora de la Iglesia, para que vean que la Iglesia Católica, como lo hemos sostenido nosotros, se maneja a través de un ejercicio monárquico, donde un grupo ahora de 125 personas, en forma cerrada, eligen a quien va a dar la cara por ellos, que son los 125 integrantes del Colegio Cardenalicio. Y que muchas de las declaraciones que se emiten en la República Dominicana de parte de los obispos de la Iglesia Católica son parte también de un tema absolutamente político. No tiene nada que ver ni con Dios, ni con Jesucristo, ni con la salvación eterna. Es un tema terrenal absolutamente. Pues hay un arzobispo que el Papa Francisco lo mandó como embajador a Washington, se llama Carlos María Ganó, que mandó una carta de 11 páginas mientras él estaba de visita, o el Papa Francisco estaba de visita en Irlanda, uno de los países más importantes del catolicismo europeo. Una sociedad dividida entre católicos y protestantes, donde ha habido incluso enfrentamientos armados históricos. Irlanda del Norte junta con Irlanda. Los irlandeses son famosos por su catolicismo, pero en medio de un escándalo enorme de abusos sexuales y pedofilia. Y a partir de ahí, entonces se desata esta conspiración en contra del Papa Francisco de parte del ala conservadora de la Iglesia Católica, que está enfrentando la Iglesia, pues, más de 1000 abusos sexuales solamente en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Nos vemos mañana, hasta aquí 360 grados. Que pasen una feliz noche.